venido con un mensaje, con una palabra. Estoy seguro que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. Y es una palabra a través de la cual estoy abogando con todo mi corazón por nuestros niños y nuestros jóvenes, por la generación Z, los nacidos de 1996 para acá. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o nietos de la generación Z? Muchos, muchos. Yo tengo 3 nietos de la generación Z. Nuestro hijo mayor es de la generación X. Nuestros otros 2 hijos son de la generación de los millennials. Y yo y mi esposa somos de la generación, creo que nos llaman los clásicos o algo así, los tradicionales. Pero el título de esta palabra, y te pido, precioso Espíritu Santo, que nos ayudes a entender y a conocer mejor lo que está en el corazón de Dios Padre. Amén. Y quiero decirles, generación perdida o generación usada por Dios. Es el título, generación perdida o generación usada por Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 5. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Imagínense esta escena. Y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que ella se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Mientras él todavía hablaba con ella, porque nos brincamos al verso 5, nos brincamos al 35, 9 versículos más adelante. En ese espacio, una mujer con flujo de sangre, enferma por 12 años, habiendo gastado y sufrido mucho por manos de hombres y médicos, desesperada, seguía con el problema. Tuvo una iniciativa de fe y tocó el manto de Jesús al pasar por ahí y fue instantáneamente sanada. Entonces Jesús le dirige la palabra a ella y en el verso 35 dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Y hoy el Espíritu de Dios habla a los papás y a las mamás aquí que están tan preocupados por sus niños, por sus jóvenes. Dice: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó, fíjense, para enfrentar esta gran necesidad, detuvo a la multitud, no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Verso 38: cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Aquí llamo a tu atención para que notes la gran diferencia de la perspectiva de Jesús a la perspectiva de las demás personas. Él decía: no está muerta, solo duerme. Y tú y yo vemos a la generación
de los niños y los jóvenes, la generación Z, y nuestra perspectiva tiene que ser diferente a la de los demás. Dice, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran. ¿Saben qué? Ustedes sálganse. Y solo llevó, fíjense bien a quiénes llevó: al padre y a la madre de la muchacha, mamá y papá, y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y dijo, Talita cumi, que significa, niña, levántate. Wow. Nosotros también vamos a unir nuestro corazón y voz con Jesús, hablándole a la generación Z, y les vamos a decir, niños, jóvenes, levántense. Dice la niña entonces, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. ¿Por qué le damos un aplauso a Cristo por este maravilloso testimonio? Esto sucedió hace 2000 años, pero es de las historias de las grandes obras de Jesucristo más conocidas y más comunicadas durante todos estos años, y sigue siendo un testimonio que toca nuestros corazones. Resumen de esta historia, porque quiero que se nos quede bien grabada. Resumen: 1. Un padre de familia llamado Jairo se acerca a Jesús para interceder por su hija gravemente enferma. 2. Jesús va con él, pero se tarda un poco porque en el camino se presenta otra persona muy necesitada, la mujer con el flujo de sangre, a quien Jesús sana en respuesta a la iniciativa de fe de ella. 3. La hija de Jairo muere, estando ellos aún en camino a ella, y la gente opina que ya no se molestara a Jesús porque ya era muy tarde. Jesús le dice al papá que no temiera, que solo creyera, y siguió camino hacia la hija ya muerta. 5. Jesús llega y dice a la gente que se calme, que la niña solo dormía. 6. Jesús toma al padre, a la madre y a sus 3 seguidores más allegados y entra al cuarto donde estaba la niña. Entra mamá y papá, Jesús y los 3 discípulos, muy entregados, muy sensibles, los que también Jesús invitó al monte de transfiguración para acompañarle, los que también Jesús invitó al huerto de Getsemaní para orar con él en la hora de su muerte. Los demás quedaron afuera. 7. Jesús tomó la mano de la niña, le dice Talita cumi, que en español es niña, a ti te digo levántate. 8. La niña se levanta y anda, y la gente se espanta, dice. La niña tenía 12 años. Quiero que piensen en este escenario y que consideremos a esa niña de 12 años como una representante de la generación Z hoy. Los jovencitos de la generación Z, pregunto, ¿son una causa perdida o son una generación que Dios quiere resucitar? ¿Cuál de las dos cosas? Quiere resucitar a través de la fe de los padres de familia y de los auténticos seguidores de Jesús, y entonces desea usar a esta generación poderosamente como ninguna generación anterior. Yo he venido con una asignatura, con una tarea que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón. Algunos de ustedes quizá no necesiten tanto esta palabra como otros, pero la tarea es que con la ayuda de Dios cambiemos nuestra perspectiva a través de acerca de nuestros niños y jóvenes.
que cambiemos no solo nuestra perspectiva, nuestra narrativa, lo que pensamos y lo que hablamos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Nuestros niños y jóvenes son solo un problema o una generación que Dios está levantando para cumplir un destino eterno. Y aquí les va una pregunta que enseguida les voy a explicar, pero que impacta. ¿Será que con su forma de ser, los de la generación Z, nos están forzando a ser auténticos? ¿Será que en vez de considerarlos como ateos y agnósticos, podemos comenzar a verlos como salvadores? No como el Salvador Jesucristo, sino como quienes nos pueden sacudir el tapete y movernos para tener una verdadera relación con Cristo Jesús. ¿Será? ¿Cómo los ve Dios? ¿Como rebeldes o como instrumentos poderosos? ¿Cuántos están de acuerdo que Él los ve como instrumentos poderosos? Sí, amén, dale un así los ve Jesús, instrumentos poderosos. Primero que nada, los ve como sus hijos muy amados. Casi sin excepción, cuando oro por algún individuo, yo digo: Padre Dios, este es tu hijo muy amado, esta es tu hija muy amada. Y Dios ve a sus hijos muy amados y los ve como instrumentos poderosos en sus manos. La mayoría de ellos dice que no creen en Dios, y los que todavía sí creen en Dios no creen en las iglesias. Se han hecho muchas encuestas, se ha entrevistado a muchos jovencitos de la generación Z y más del 70% dice que no creen en Dios. Aunque yo creo que más bien es otra cosa la que sienten, pero los que dicen que sí creen, no creen en las iglesias. Dios sí, iglesias no. Cristo sí, cristianos no. Estoy hablando de la realidad, de la condición de la mayoría de los integrantes de la generación Z. Gracias a Dios que hay excepciones. Aquí en Más Vida hay muchos jóvenes que son la excepción a esa característica, a esa tendencia. Y me hace recordar también lo que dijo Mahatma Gandhi, gran innovador en la India. Él dijo: creo en Cristo, pero no en los cristianos, porque ellos no se parecen a Cristo, no se parecen a su líder. Gracias a Dios que no estaba hablando de ti, de mí, ¿verdad? Pero él lamentablemente conoció a cristianos nominales y no cristianos verdaderos. Cristianos que nada más abrazan una serie de creencias, pero que no abrazan una transformación de vida por el poder del Espíritu de Dios. Y como siempre en toda la historia, ha habido en cada generación un remanente fiel de cristianos auténticos. Sigue habiendo un camino ancho donde la mayoría va por ahí y ese camino lleva a la perdición. Pero Jesús dijo que hay un camino angosto. La mayoría no camina por ese camino, y es el camino que lleva a la vida eterna. Y gracias a Dios que en todas las generaciones ha habido un remanente fiel de auténticos cristianos, y hoy en día también. Pero Dios a mí me ha hablado acerca de cambiar totalmente mi perspectiva y mi narrativa acerca de esta generación, porque solamente así vamos a verlos cumplir el llamado alto de Dios en sus vidas. Si yo me renuevo, mi familia se renueva. Si mi familia se renueva, pues nuestros hijos se renuevan, nuestras iglesias se renuevan, las familias de México se renuevan. Y queridos hermanos, el problema no está río abajo, el problema está río arriba. He hablado con diferentes personas en gobierno y en muchos otros lugares,
Y les he dicho, mientras nosotros nos enfoquemos en limpiar la basura río abajo, que el narcotráfico, que la corrupción, que la pornografía, que la violencia, que la carencia de valores, de respeto por la vida, si nos quedamos río abajo sacando la basura, nunca vamos a acabar, porque el problema es río arriba. Y si nos vamos hasta la raíz del problema, vamos a ir al seno del hogar. Vamos a ir a donde está mamá y donde está papá, y donde está abuelito y donde está abuelita. Y ellos, a través primeramente de un ejemplo de un cristiano auténtico, van a enseñar a sus hijos y a sus nietos lo que es ser un verdadero cristiano. No solo el que cree ciertas cosas y asiste a ciertas iglesias, sino uno que ha nacido de nuevo, que conoce y ama a Dios, que tiene paz con Dios, paz consigo mismo, paz con los demás, y que vive con valores eternos y no solo temporales y materiales. Mi apelación hoy es a todos los cristianos nominales, y quiero pedirles con el corazón en la mano. Y gracias a Dios que muchos de ustedes son muy auténticos y otros están luchando por serlo, pero que los cristianos nominales alrededor del mundo, que haya un despertar y se conviertan en cristianos auténticos. ¿Cuántos dicen amén? Veamos la condición de los adolescentes, de los niños, de la generación Z, porque yo mismo he hablado de sus características con los pastores y en muchos lugares. Les he dicho, esta generación es diferente a todas las demás. Les he dicho, nuestros niños y jóvenes han sido criados por las pantallas, por dispositivos electrónicos, por Hollywood, por Google, por artistas como Miley Cyrus, por tantas aplicaciones del internet, por videojuegos en los que cada 2 segundos están matando a alguien. Pasan en promedio 9 horas al día en el internet. Es la primera generación nacida online. Tienen toda la información, pero carecen de formación. Y eso depende del seno del hogar, comenzando ahí. Las iglesias, en mi opinión, y las escuelas, en mi opinión, están para enseñar y ayudar a los padres a criar a sus hijos como a Dios le agrada, y como está haciendo tanta falta hoy en día, para cambiar estas tendencias horribles. Estamos edificando un nuevo futuro, queridos hermanos y amigos. Queremos un Morelia diferente, un México diferente. Anoche estuvimos ahí terminando la marcha de la paz en el centro, en la plaza principal, miles de personas. El presidente municipal me invitó para estar ahí con ellos y firmar un acuerdo. Y pues yo tenía ganas de gritarle a todo Morelia que la única forma en que vamos a conseguir la paz es primeramente haciendo la paz con Dios y con nosotros mismos, y solo entonces podemos hacer paz con los demás. Y tú y yo somos hijos de Dios que creemos en el poder del evangelio, creemos en el mensaje de la palabra de Dios, y tenemos que levantar nuestras voces, y tenemos que levantarnos en estos tiempos críticos y difíciles para hablar y comunicar que hay esperanza en Cristo Jesús, hay amor, hay perdón. El otro día dirigí la palabra a un grupo de políticos y les dije, es que no hemos enseñado a nuestros hijos a perdonar. Todo mundo se preocupa por la venganza, y tú me la hiciste y tú me la vas a pagar. Antenoche, en un lugar en Uruapan, no sé a cuántos mataron, no sé si 9, algo así, me dijo mi esposa, muertos, heridos. Creo que fue en un tipo de antro, no recuerdo bien. Y ayer en una clínica aquí en Acueducto entró un tipo también matando a gente. Todos los días escuchamos cosas así. Y quiero decirles que nosotros no somos víctimas, nosotros somos más que vencedores. Pero nosotros somos, como decía el pastor Julio, somos faros de luz en medio de las tinieblas. Y es tiempo para que alumbremos las tinieblas a nuestro alrededor.
¿Por qué existe esa perspectiva de que esta generación está perdida? ¿Por qué? Porque sufren, y está comprobado, más ansiedad, más depresión y más suicidios que todas las generaciones anteriores. Por eso muchos dicen, no, con esta generación no se puede. No, señor, el cristiano, el que está con Jesucristo, tiene una perspectiva diferente a los demás. Esta generación está recibiendo un planeta casi en ruinas. Rechazan la política de siempre lo mismo. También le he dicho a algunos políticos que ahora la gente elige a quienes más esperanza y confianza dan y ya no a los demás rollo político. Muchos tienen buen rollo político, pero no inspiran confianza en la gente. No les dicen, les voy a ayudar, y realmente comienzan a ayudarles. La mayoría prometen el cielo, la luna y las estrellas, así como los novios, y se casan y se les olvida. Pero esta generación enfrenta una inestabilidad económica mundial espantosa. En términos generales, ya no aceptan los consejos ni las ideas de los ancianos, de los abuelos. Ahora consultan con Google y con sus artistas y con sus amiguitos de la calle y en las redes sociales. Y lo que la mayoría cree, ellos creen. Sexo antes del matrimonio, ¿por qué no? Con un hombre, con una mujer, con varios, de aquí y de allá, ¿por qué no? Es algo neutral, no es algo ni bueno ni malo. Ya no aceptan las ideas de los ancianos, de los abuelos. En términos generales, ya no comparten nuestros consejos de lo que hemos dicho, esto es bueno y esto es malo. Ya no. Gracias a Dios por la excepción, por muchos que todavía no están ahí, ni van a estar. Pero hay nobleza en ellos, hay compasión en ellos. Quiero decirles algo que yo he visto y lo he leído. Y a mí también me han llegado opiniones y reportes. Los de la generación Z nos ven y les damos lástima muchas veces. Nos ven y están tristes. ¿Por qué? Porque nuestra generación y nuestras iglesias y nuestras escuelas y nuestros gobiernos, hablando de manera general, no hemos entendido sus sentimientos, sus luchas, sus inseguridades, sus temores. Pero yo veo que Dios está levantando iglesias nuevas. Yo veo que Dios está cambiando las perspectivas y que Dios está levantando a esta generación con un gran mover fresco de su Santo Espíritu, que está cambiando todos esos patrones y esas ideas que tanto escuchamos negativas acerca de los jóvenes. Fíjense, en 1969, en el pleno movimiento de los hippies, del amor libre, de las manifestaciones y de las protestas y de los motines, en lugares de gobierno, en las universidades, en las capitales de los estados, en medio de ese movimiento, se levantó un avivamiento llamado el avivamiento de Jesús. Al mismo tiempo que había una tendencia de mucha rebeldía y de un enfado y ¿cómo se llama? La gente estaba harta, los jóvenes, las generaciones jóvenes, todos ellos estaban hartos del status quo. Pero se levantó un mover de Dios entre esos jóvenes que no sabían cómo expresar sus necesidades y sus luchas más profundas, y lo hacían de muchas maneras. Decían, hay que hacer el amor, no hay que hacer guerra. Y decían que no teníamos que hacer lo que otros nos decían. Estaban descubriendo, según todo, un mundo nuevo y mejor. Y John Lennon, y con sus canciones y toda su influencia. Pues en ese tiempo de rebeldía se levantó el movimiento de Jesús. Mi esposa
En el 71, ahí es en ese movimiento de Jesús, conoció a Cristo y de la noche a la mañana su vida cambió de drogas, de alcohol, de vivir como vivía todo mundo. En un momento el poder de Dios la hizo nacer de nuevo y fue transformada. Y yo también, en el 69, Dios cambió todo en mi vida. Un encuentro, mi vida nació de nuevo. Un sábado en la noche, 1 de noviembre de 1969, estaba yo lleno de tinieblas, de amargura, de resentimiento, de ira. Y un par de horas en la presencia, alta conciencia de su presencia y un bautismo en amor, un encuentro que tuve con Él, allí renací totalmente, todo cambió para mí. Pero los jóvenes nos ven y dicen algo muy interesante. MTV encuestó a muchos jóvenes de la generación Z y descubrió que más del 70% quieren ser conocidos como los fundadores de un nuevo mundo que resuelve los problemas de las generaciones anteriores. Por eso yo les digo, oigan bien, denle un aplauso al Señor y ahorita les explico por qué es importante esto. Lo que realmente anhelan es un mundo más congruente y una fe más auténtica de nuestra parte. Ellos piensan que el egoísmo y el placer y la independencia de nosotros es lo que necesitan, pero pronto se desengañan, se desilusionan, se dan cuenta que no es eso lo que necesitan, sino algo más profundo. Se desilusionan y se quitan la vida, hoy más que nunca. No obstante, yo declaro que mi perspectiva y mi narrativa está cambiando y yo pienso que todos los seguidores auténticos de Cristo necesitamos cambiar nuestra perspectiva también y decir que hay una narrativa y perspectiva frescas hoy, nuevas, hoy en día, acerca de la generación de Z y también los millennials. Y yo quiero proponerles que pintemos con una nueva luz a esta generación. Porque para decir verdad están en una búsqueda de una relación verdadera con Dios y de la autenticidad, y lo buscan de diferentes maneras. Les voy a repetir nuevamente, y si se te olvida todo lo que dije, que recuerdes nada más esto que voy a decir ahorita: que Dios avive el fuego de su amor en todos nuestros corazones como nunca antes por nuestros niños y nuestros jóvenes, y edifiquemos un mejor futuro, primeramente reencontrándonos con Dios y dándoles un ejemplo diferente. Digan conmigo: nuestros niños y jóvenes. Propuesta para los padres de familia, número 1: inviten a Jesús a venir a su casa y sanar a sus hijos, así como lo hizo Jairo. Propuesta para mamás y papás: inviten a Jesús a su casa para sanar a sus hijos. La oración, queridos hermanos, nunca dejes de orar. Y Dios también pone en mi corazón una gran verdad: necesitas dejar tu preocupación y cambiarla por adoración. Algunos de ustedes están muy preocupados, demasiado preocupados por sus hijos, por sus nietos, y Dios dice: eso no los va a ayudar, pero la adoración sí les va a ayudar. La preocupación no, la adoración sí. ¿Cuántos dicen que Dios nos ayude? Eso propongo, que inviten a Jesús a sus casas. Y muchas veces no es mamá y papá, nada más mamá. Mi mamá sacó adelante a sus 4 hijos cuando mi papá se fue. Y yo tardé 3 años en odio y en resentimiento. Yo amaba a Dios, a la iglesia, a mi papá antes del verano de 1967, cuando él se marchó. Hubo un avivamiento tremendo en la iglesia. Y justo, y yo me entregué espíritu, alma y cuerpo. Y justo después de ese avivamiento se desintegra nuestra familia. Y yo me caí al fondo, al suelo,
y se me ponchó el globo. Yo ya no quería nada con Dios. ¿Por qué? Por lo que pasó en nuestra familia. Pero quiero animar a las mamás solas. Aquí hay muchas mamás solas. Ánimo, mamás, ustedes pueden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ustedes pueden salir adelante con sus hijitos. Y hay algunos papás solos, ustedes pueden. Y a veces ni mamá ni papá, los abuelitos. A ver, un aplauso para los abuelitos. Los abuelitos pueden también. Sí se dieron cuenta que hace unos días hubo Día de los Abuelitos, ¿verdad? Bueno. Segunda propuesta para los padres de familia: tengan paciencia, no tengan temor y solo crean y sigan al lado de Jesús. Tengamos paciencia, mamás y papás. No tengamos temor en el nombre de Jesucristo. Yo vengo en contra de todo espíritu de temor. En este momento yo oro por las familias aquí, los padres de familia, los abuelitos que tienen mucho miedo por la condición y por el posible futuro destructivo de sus hijos y nietos. Y yo reprendo el espíritu de temor y también de preocupación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida se va a renovar con adoración, con pasión por Dios, por Cristo, y con un grande deseo de amar y de afirmar, inspirar, motivar a los pequeños en vez de estarles jalando la oreja todos los días. Y por cada regañada hay que darles 99 afirmaciones. Por lo menos los jóvenes digan amén. Tengamos paciencia, no tengamos temor, hay que creer y seguir al lado. Y la tercera propuesta para los padres de familia y abuelitos: estén al lado de Jesús en el momento en que Él levante a sus niños. Jesús dijo: mamá, papá, vengan conmigo. A ver, discípulos de fe sobresalientes, vengan conmigo. Mamá y papá, estén unidos con Jesús, porque no van a hacer una renovación y una transformación para sus hijos y nietos solos. Necesitan estar al lado de Jesús. Necesitan que Jesús esté en ese cuarto donde está esa niña de 12 años. Porque tú y todo el mundo la ve como muerta, pero Jesucristo la ve como dormida nada más. Y dos propuestas para la iglesia cristiana del 2019. El 2020 que ya mero inicia. Número uno, que repensemos la salvación y seamos auténticos seguidores de Jesús. Hay que repensar lo que es salvación. Porque Constantino en el siglo IV abrazó, según él, la fe cristiana. Pero él abrazó una serie de creencias nada más. Pero fíjense bien en esto, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con creer. Constantino aceptó ciertas creencias en la iglesia cristiana y los demás dijo o aceptan estas creencias, y los que no, pues los mataron. Terrible periodo de la historia, las cruzadas. Horrible, en el nombre de Dios, matándose los unos a los otros. Pero el gran error y el gran punto trágico de todo esto fue que comenzaron a levantarse muchos cristianos nominales, no auténticos, en nombre nada más, no nacidos de nuevo. Yo le pido a Dios una cosa, y yo sé que Él está contestando, que aquí en la iglesia Más Vida y en las demás iglesias cristianas y en todo lugar, Dios comience a hacer disminuir los cristianos en nombre nada más, y se comiencen a levantar cristianos nacidos de nuevo, que aman, que perdonan, que siguen adelante en medio de las pruebas y luchas más grandes. Verdaderos cristianos. Y tengo que decirles algo: si vamos a ser una iglesia de auténticos seguidores y que repensamos la salvación, vamos a tener que enseñarles a nuestros hijos y nietos las cosas más importantes, como la oración,
como la humildad, como la unidad, como aprender a estar quietos y solos con Dios y tener encuentros con Él y escucharle hablar a sus corazones. Mamás, papás, enseñemos a nuestros hijos, no nada más cuál carrera deben estudiar y cómo van a ganarse la vida. Enseñémosles a crecer espiritualmente, crecer como personas y avanzar en esta vida con los fundamentos más importantes, los valores de la fe en Dios en medio de tiempos de tanto agnosticismo y tanto ateísmo y tanto secularismo y tanto humanismo. Hay que repensar la salvación. Salvación no es un evento que hace 5 años oré y entregué mi vida a Cristo y recibí las enseñanzas de la iglesia cristiana evangélica. No, Señor. Puede ser el comienzo, pero salvación en griego es soteria y significa liberación completa. Que Dios te haga libre en todas las áreas de tu vida. Que seas libre para ser un buen papá, un buen esposo, una buena mamá, una buena esposa. Que tú seas un hijo respetuoso que honra a sus mayores. ¿Cuántos saben que ese es el evangelio de Cristo Jesús? Repensar. Y lo último, a la iglesia, que formemos parte de una iglesia relevante a esta generación. Y no solamente relevante con las luces, con el color negro, como si fuera un teatro o un cine aquí. Y no solamente con la tecnología y los avances en la tecnología, con estas impresionantes pantallas. Quiero decirles por qué usamos todo esto. Una sola razón: por amor a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Nada más por eso. Nada más por eso. Pero esto no sustituye lo más profundo, lo más esencial, lo más importante. La respuesta para esta generación no está en adoptar nuevas canciones nada más, ni copiar la manera en que otras iglesias hacen sus reuniones, ni en adoptar nuevas estrategias o usar nuevos colores, etcétera, etcétera. Escucha bien lo que es una iglesia de acuerdo a la Biblia y por qué tú y yo necesitamos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a amar a la iglesia. Hoy en día en Estados Unidos, en Europa y comienza en México, que cada vez es un número menor de personas que asisten a las iglesias cada domingo. Algunos asisten cada mes, cada 2-3 meses. Es una tendencia a nivel mundial. Yo veo que poquito sucede aquí, pero ¿por qué es necesario que eso cambie? Porque no hemos entendido lo que es la esencia y la importancia del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia cristiana? Digan conmigo: la familia de Dios. Quiero decirles algo más: es la escuela de Dios, es el cuerpo de Cristo, es nuestro hogar, es nuestra base. Es la estrategia de Dios para nuestra formación espiritual, para nuestro discipulado. Es un instrumento para hacernos crecer como personas. Los grupos de conexión, los cursos alfa, todo esto es para que aprendamos a vivir la vida que Jesús vino a enseñarnos. Ese es parte de un proceso de salvación. Y yo declaro que tú y yo les vamos a enseñar a nuestros pequeños la importancia de iglesia, de hacer iglesia como se enseña en la Biblia. Quiero cantarles una canción y terminar. Si me prestan una guitarra. Y después les voy a leer un versículo más que cierra todo esto. Precisamente hace unas semanas yo me sentía abrumado y muy preocupado.
Y Dios me ha estado hablando acerca de no permitir que mi preocupación sea mayor que mi adoración. Yo comencé a pensar cosas como: Dios, tanto que se ha orado, tanto que se ha esperado, tanto que se ha declarado, profetizado, ¿y por qué aún no veo algunas respuestas? Y el Señor me habló a mi corazón que es un tiempo que yo tengo que tomar una fe agresiva y una iniciativa y sentir una renovación en mí, porque cuando yo me renuevo, mi entorno se renueva, mis hijos se renuevan, mi esposa se renueva. El ambiente se impregna con una especial frescura que dice: todo se está renovando. El aire, hermano, se siente diferente, se respira una esperanza, yo siento. Que todo se está renovando. Espero que tú también lo sientas por el Espíritu. Siento un suave y rico viento, como el que sopla antes de llover. Dios contesta. Todo se está renovando. La lluvia esperada ya viene. La victoria se ha ganado. El tiempo se ha cumplido, ya la fiesta ha comenzado en mi corazón. El tiempo en el desierto, la complicada espera, la larga y oscura noche se acabó. La atmósfera está cargada, hay nubes creciendo, el tiempo cambia y ahora todo se está renovando. Créelo y recíbelo. Todo renovando en tu vida, en tu familia. Te agradezco, Espíritu Santo. La lluvia has enviado a mi vida y veo todo lo estás renovando. Me revitaliza tu amor y sonrisa, me inunda tu paz, me tranquiliza. Gracias. Todo lo estás renovando. La lluvia esperada ya viene, hay que creerlo. La victoria se ha ganado. El tiempo se ha cumplido, ya la fiesta ha comenzado. En el corazón necesita comenzar la fiesta. El tiempo en el desierto, la larga y oscura noche y la complicada espera se acabó. Lo declaro para mi vida y para tu vida y para esta iglesia. Tanto que se ha profetizado, tanto que se ha sembrado, tanto que se ha orado, tanto que se ha declarado. Digan conmigo: el tiempo en el desierto, el tiempo en el desierto. Digan conmigo: la complicada espera, la complicada espera. Digan conmigo: la larga y oscura noche se acabó. La larga y oscura noche
se acabó. Quiero leerles, si gustan estar de pie, un versículo. Les estoy hablando lo que Dios me ha estado hablando a mí en lo personal. Y este versículo, wow. Mateo 18:5, en la traducción del lenguaje actual, TLA. Mateo 18:5. Si alguien acepta a un niño como este, Jesús hablando, me acepta a mí, generación Z. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que se le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Jesús lo dijo, yo no. Recuerden, Jesús dice, no desprecien a ninguno de estos pequeños. No, qué bola de ateos, de agnósticos, de rebeldes. No. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Veamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes como Dios los ve. Yo bendigo a las familias presentes, mamás, papás, abuelos, los nacidos del 1996 para acá. Yo pido, Dios, un mejor futuro para Morelia, para nuestras familias, para Michoacán, para México. Yo pido auténtica salvación en nuestras vidas, nuevos nacimientos, transformaciones radicales, y con el ejemplo enseñar a nuestros pequeños río arriba en el seno del hogar lo que son los verdaderos valores, y que comencemos a multiplicar en la generación nueva existente un evangelio verdadero y poderoso. Pido esto para todas las familias presentes y bendecimos a nuestra gran ciudad y nuestro estado en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar y compartir este mensaje. Creemos que escucharlo traerá algo especial para ti y las personas que te rodean. Si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, puedes entrar a www.masvida.org/donar. Tu generosidad puede ayudar a que miles de personas encuentren a Jesús. Asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte nada de lo que Dios quiere hablar a tu vida.